estar más familiarizados. Bueno, como dijo el profesor Umner, hoy día vamos a hablar sobre las rentas de trabajo. La renta de trabajo son las rentas de cuarta y quinta categoría, ¿no? Vamos a ver una pequeña y breve definición de estas. Vamos a hacer un recordar para luego ir inclusive a la deducción de gastos que se viene realizando a partir del 2017 y que ya es de aplicación y sobre todo de conocimiento y de interés suyo. Bueno, la ley 30506 se da el 9 de octubre del 2016. Es una ley muy importante, chicos, porque en esta ley se da la famosa... ¿Qué sucedió en el 2016? ¿Alguien recuerda? Una reforma tributaria, ¿verdad? En este caso se dictaron un montón de normas y dentro de ellas se dictaron normas de materia económica, modificando muchos aspectos de la tributación, en esencia la ley del impuesto a la renta. Entonces, en esta fecha se delega la facultad al Ejecutivo para legislar por un plazo de 90 días calendario en materia de reactivación económica, formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, reorganización de Petroperú, en los términos que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Entonces, en esta fecha se da la famosa reforma tributaria. Dentro de esta reforma tributaria, como les mencionaba, se dictan un montón de normas y vamos a ver específicamente solo una de ellas, un decreto legislativo. Dentro de esta ley establece que el Ejecutivo podrá modificar la ley del impuesto a la renta y además normas que regulen el impuesto para modificar la determinación del impuesto a la renta de contribuyentes domiciliados en lo referente a las rentas de trabajo y de fuente extranjera, manteniendo la deducción de 7 UITs. Como sabrán, chicos, para que yo pueda, o se me pueda aplicar a mí el impuesto a la renta de trabajo, tengo que deducir 7 UITs a mi renta bruta, ¿no? Sin ningún sustento. En este caso, el Estado me da esa facultad. Sin sustentar nada, me deduce 7 UITs y en base a esa diferencia que se genere, recién me aplicarán los impuestos. Eso se va a mantener, indica la norma. Adicionalmente, la deducción de al menos una UIT en gastos tales como salud, educación, vivienda, servicios profesionales, servicios de agua y saneamiento, energía eléctrica y telefonía sustentados en comprobantes de pago. ¿Se dieron la totalidad de estos gastos? ¿Se dieron la totalidad de esos gastos en ese entonces? No, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente sí podemos deducir gastos como salud, educación aún no lo hay, podemos deducir gastos de vivienda, servicios profesionales, agua, saneamiento, energía eléctrica y telefonía, aún no. ¿Es probable de que suceda? Sí, sí es probable. Pero aún no se han dictado normas ni tampoco están en proyecto. Puede que suceda, esperemos que sí, ¿no? Homologar las tasas para contribuyentes no domiciliados por rentas de capital referidos a inmuebles. Dentro de la misma norma que hoy día vamos a analizar, la misma norma habla sobre la reforma de la renta de trabajo, pero adicionalmente también la modificación de cierta tasa en cierta operación que hagan los no domiciliados dentro del territorio nacional. Vamos a ver también específicamente, es una pequeña parte, pero es muy importante que la conozcan porque está dentro de la misma norma. Listo. Vamos a hablar acerca de las rentas de cuarta categoría. Las rentas de cuarta categoría se encuentran dentro del artículo 33 dentro de la ley de renta. ¿Ya? ¿Qué podemos entender? ¿Qué es la definición que nos otorgan las rentas de cuarta categoría? La definición que nos indica son los ingresos provenientes de realizar cualquier trabajo individual de una profesión, arte, ciencia o oficio, cuyo cobro se realiza sin tener relación de dependencia o subordinación. ¿Quiénes lo realizan, chicos? Los profesionales independientes, ¿no? ¿Quiénes emiten un recibo por honorario? Perfecto. Ese es el comprobante de pago que emite un profesional independiente. Entonces, el profesional independiente se basa de sus propios recursos para generar su servicio y este servicio no tiene relación de dependencia. Se incluyen también las contraprestaciones que obtengan las personas que prestan servicios bajo la modalidad del CAS. ¿Qué es el CAS, chicos? El CAS es el Contrato Administrativo de Servicios que se encuentra normado en el Decreto Legislativo 1057, su reglamento, Decreto Supremo 075-2008, y específicamente indica en su séptima disposición complementaria que el CAS
la remuneración que perciban estos trabajadores del Estado va a ser tratado como rentas de cuarta categoría. ¿Los CAS, chicos, emiten recibos por honorario? No. Esa es la característica esencial también que tienen los CAS, que no emiten recibos por honorario. Pero las remuneraciones que perciban trabajando en esta institución van a ser consideradas rentas de cuarta categoría, tal y cual un independiente. Las obtenidas por el desempeño de funciones también, de director de empresa, síndico, mandatario, gestores de negocio, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones de regidor municipal o consejero regional por las cuales perciban dietas. Lo encontramos dentro del inciso B del artículo 33. Entonces, estos tipos de ingresos, chicos, se consideran como las otras rentas de cuarta categoría. ¿Ya? ¿Ellos emiten recibo por honorario? Tampoco. Las otras rentas de cuarta categoría no emiten recibo por honorario. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia también que tienen las rentas que sí emiten recibo por honorario y las rentas que no emiten recibo por honorario dentro de la cuarta categoría. Tenemos también, recordemos, la renta de quinta categoría que está en el artículo siguiente, artículo 34 de la Ley de Renta. Una de las definiciones que tenemos dentro de la ley es los ingresos obtenidos ingresos afectos son el trabajo personal, pero en este caso ya prestado con relación de dependencia o subordinación, por contrato de trabajo, sea a plazo determinado o indeterminado, normado por la legislación laboral, como sueldos, salarios, asignaciones, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldo, comisiones, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales. Es decir, mi sueldo está grabado con impuesto a la renta de quinta. Percibo un bono, grabado con impuesto a la renta de quinta. Tengo una gratificación, grabado. Percibo utilidades, grabado también. Otra característica esencial es la relación de dependencia. ¿Cuándo existe una relación de dependencia? Cuando el empleador, por ejemplo, entrega todos los recursos al empleado para que éste desarrolle sus funciones. Ahí vemos una relación de dependencia. Es más, el empleado, ¿qué hace? Cumple horarios, cumple una norma de trabajo, una norma interna. Entonces ya se ve, inclusive, que el trabajador depende bastante, ¿no?, del empleador para realizar su propia actividad. Otro concepto que también encontramos dentro de la renta de quinta categoría son los ingresos obtenidos por contratos de locación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en lugar y horario designado por el empleador y éste lo proporciona los elementos de trabajo y suma los gastos que la prestación del servicio lo demanda. Entonces vemos relación de dependencia, vemos que cumple ciertas normas laborales, hay un horario establecido y todo lo que en realidad perciba el empleador va a estar grabado con impuesto a la renta. También hay excepciones, por ejemplo, que la norma indica que no va a estar grabado con impuesto a la renta, como por ejemplo la CTS, la compensación por tiempo de servicio, no está grabado con impuesto a la renta de quinta. ¿Qué más no está grabado con impuesto a la renta de quinta? Por ejemplo, indemnizaciones laborales vigentes. ¿Cuándo sucede una indemnización laboral, chicos? ¿Cómo podría suceder una indemnización laboral? Claro, un despido arbitrario, ¿no? Entonces, ¿qué se evidencia en este supuesto? Que hay un perjuicio que se le está dando al empleado, ¿verdad? Entonces, el empleador, para resarcir ese perjuicio, lo indemniza. Este concepto no tiene carácter remunerativo porque es excepcional este ingreso, por lo tanto no estará grabado con impuesto a la renta de quinta. Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados como renta de cuarta, efectuados por un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación de dependencia, es decir, cuando reciba adicionalmente rentas de quinta categoría del mismo empleador. ¿Cómo podría suceder este caso, chicos? ¿Alguna idea de cómo puede suceder? Me dice que hay cuarta y quinta, es decir, trabajo en una institución y aparte le emito un recibo por honorarios, ¿no? Puede suceder.
Supongamos que yo como contador trabajo en la empresa, supongamos que trabajo hasta las 3 de la tarde, ¿no? Hay dependencia, trabajo en la empresa, soy trabajador en planilla. Pero de repente, la empresa, ellos me indican, oye Luis, por favor, necesito que nos ayudes y préstanos un servicio, no sé, para arreglar nuestros inventarios. Y por lo cual te vamos a pagar, pero tú emítenos un recibo por honorario. ¿Se estaría configurando este supuesto? ¿Sí, no? Tengo una relación de dependencia, pero aparte del trabajo que estoy desempeñando, emito un recibo por honorario. Tengo cuarta y quinta, ¿no? Me dice que también será grabado con impuesto a la renta de quinta, será tratado como quinta ese recibo por honorario. Entonces, cuando mi empleador realice el cálculo de mi impuesto a la renta, va a tener que considerar ese recibo por honorario y tratarlo como renta de quinta categoría. Entonces, muy importante ese supuesto, chicos. Bueno, vamos a hablar ahora de la deducción adicional de 3 UITs. Que la base legal está dentro del decreto legislativo 1258, que es la ley, el decreto legislativo es la ley que establece la deducción de 3 UITs. Tenemos también el decreto supremo 399-2016, que en este caso establece las profesiones por los servicios que yo puedo contratar y esos gastos que yo tenga voy a poder deducirlos. Son en total 13 profesiones que yo puedo deducir como gasto. El decreto supremo 033-2017, que es el reglamento del decreto legislativo 1258. Tenemos la resolución de superintendencia 123-2017, que establece también las características que van a tener los comprobantes de pago que yo solicite para poder deducir los gastos. Y también la resolución de superintendencia 010-2018, que establece en este caso, cuando existe copropiedad, en el caso de vivienda, que se pueden deducir entre los copropietarios, es decir, se puede indicar o atribuir un gasto al copropietario. Los objetivos de la norma son ampliar la base tributaria. Pero ¿cómo ampliamos la base tributaria si nosotros estamos deduciendo o dando la posibilidad de que el contribuyente deduzca gastos, ¿no? Y al deducir gastos, el impuesto a la renta se va a reducir. ¿Por qué? Porque vamos a generar formalización. Vamos a ir a sectores donde generalmente no se emitía un comprobante de pago. Y vamos a hacer que el contribuyente que quiera deducir esos gastos solicite ya estos comprobantes. ¿Qué hacemos con esto? Que este contribuyente que no emitía generalmente sus comprobantes, ya los emita, ¿no? Y que empiece a tributar inclusive por esos ingresos. Y promoviendo de todas maneras la exigencia de comprobantes de pago. Las medidas que vamos a tomar son incremento de deducciones. Entonces, solicitas comprobantes, vas a poder deducir gastos. Un gasto tributariamente, ¿qué hace? Reduce la base para calcular un impuesto y genera un impuesto menor, ¿verdad? Entonces van a poder reducir su impuesto los trabajadores de cuarta y quinta categoría. Dentro de la misma norma, como les decía, se modifican las tasas de los no domiciliados, también vamos a ver ese pequeño punto que establece esa norma, y obligaciones formales. Hay obligaciones formales, sobre todo en los comprobantes de pago, características esenciales que debe de tener la operación. También las vamos a ver. Deducciones. El ámbito de aplicación del decreto legislativo 1258 está en las rentas de trabajo. Trabajador dependiente, las rentas de quinta categoría, y trabajador dependiente, las rentas de cuarta categoría. ¿Qué nos indica la norma? Que voy a poder deducir 3 UITs adicionales a las 7 UITs que de por sí ya se pueden deducir sin ningún sustento. Para el año pasado, ¿cuánto fue la UIT, chicos? 4.050. 4.050, ¿verdad? El año pasado. Vamos a tomar en cuenta el año pasado. Este año es 4.150. perfecto. Entonces los contribuyentes que generaron ingresos el año pasado y este año presentaron su declaración jurada anual han podido deducir hasta 3 UITs. Como es del año pasado, 4.050 por 3, 12.150. Ahora, los contribuyentes que generen igual ingresos de cuarta y quinta este año y quieran deducir mediante declaración jurada anual el próximo año, van a poder deducir
3 UITs, pero tomando en cuenta la UIT del 2018. Serían básicamente 300 soles más, ¿no? 12.450 todavía el próximo año. Los requisitos: sustento con comprobantes de pago electrónico o recibo por arrendamiento. Entonces, no debo de utilizar un comprobante de pago físico, tiene que ser un comprobante de pago electrónico. Y recibo de arrendamiento vamos a ver en el caso de los alquileres. El emisor del comprobante, ¿quién vendría siendo el emisor del comprobante? ¿Yo o quien me preste el servicio? Que me preste el servicio, ¿no? Por ejemplo, si yo me atiendo con algún profesional, este de acá tiene que emitirme un comprobante, él es el emisor. Este de acá no tiene, este emisor no tiene que tener la condición de no habido, o si lo tiene, tiene que regularizarlo hasta el 31 de diciembre para que yo pueda deducirlo como gasto y que no tenga la baja de inscripción en el RUP. Aparte, la otra condición es el uso de medios de pago. Un medio de pago se entiende como un depósito en cuenta, una transferencia, una tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Es decir, no tengo que utilizar efectivo. Oye Luis, ¿es por cualquier monto o también se rige de repente de la ley de bancarización de la renta tercera, en la que se deduce a partir de $1.000 o 3.500 soles? ¿Hay un monto mínimo también para este tipo de deducción? No. La ley expresamente indica que por cualquier monto se va a tener que bancarizar. Así sean 50 soles, 100 soles, si son 1.000 soles, voy a tener que bancarizarlo si quiero deducir ese gasto. Listo. Acá mucha atención, chicos. Liquidación del impuesto en rentas provenientes del trabajo. ¿Cómo funciona? Vamos a ver hasta el 2016 y a partir del 2017 con la reforma. ¿Ya? El trabajador de quinta categoría, a su renta bruta, que es el total de sus ingresos, según boleta de pago, según planilla, ¿qué tenía? Tenía una deducción de 7 UITs. ¿Ya? Remuneración bruta sin descuento, deduzco 7 UITs. Hasta el 2016 a esta diferencia se le aplicaban ya las tasas del impuesto a la renta. Igual sucedía para los trabajadores independientes, la cuarta categoría. Y ahí los vamos a segmentar en dos partes. Los que sí emiten recibos por honorario por el ejercicio individual de profesión, arte, ciencia o oficio. Estos, aparte de la deducción de 7 UITs, antes de deducirlo tienen un descuento de un 20% más. ¿Ya? Es un concepto por todo costo. ¿Se imaginan por qué sucede esta deducción del 20%? ¿Por qué los trabajadores de cuarta que emiten recibo por honorario sí pueden deducir un 20% y los de quinta no? Básicamente es por la relación de dependencia. Se supone que en la relación de dependencia, el trabajador de quinta, pues el empleador le entrega todos los recursos para que brinde sus servicios, mientras que el independiente se vale de sus propios recursos para prestar el servicio. En teoría, no, si supongamos un médico odontólogo presta un servicio, debería, al momento de cobrar su remuneración, pues su retribución, debería de cobrar tanto el costo de todos los recursos que ha utilizado, más su ganancia, ¿no? Pero aparte de eso, que lo debería hacer, el Estado le dice, ya, te voy a reconocer, no sé cuánto habrás gastado, pero te voy a reconocer el 20% como descuento. Es decir, si tengo 10.000 soles, supongamos, de ingresos, voy a poder deducir 2.000 soles y entrará para la base de cálculo 8.000. ¿Ya? Entonces, los de cuarta categoría que emiten recibos por honorario, primero tienen un descuento de 20%, y después de esto recién se descuentan las 7 UITs. Hasta el 2016 solo podían aplicar ya de frente las tasas del impuesto a la renta. Los otros ingresos de rentas de cuarta, que son las dietas por el desempeño de funciones de director de empresa, regidor municipal y otros, estos son tratados como la renta de quinta, miren, no tiene deducción de un 20%. Entonces, al ingreso bruto que estos generen, se le descuenta de frente las 7 UITs y se aplican las tasas del impuesto. Este es el tratamiento hasta el 2016. A partir del 2017, aparte de deducir las 7 UITs, tienen la posibilidad de deducir 3 UITs adicionales, pero con sustento, ¿no? Y después de esta deducción, de esta nueva diferencia, recién se aplican las tasas del impuesto. ¿Ya? Muchas personas, muchos contribuyentes creen que esta deducción estaba acá, después de la determinación del impuesto.
lo cual es ilógico. Si es deducción de gasto, un gasto que ayuda, como les mencionaba chicos, un gasto ayuda a reducir la base para calcular mi impuesto. No va a ir contra el impuesto, sino se llamaría créditos contra el impuesto a la renta, ¿no? Pero es una deducción de gastos. Por ejemplo, muchas personas decían, a ver, luego de deducir las 7 UITs tengo una diferencia de 10.000, y a los 10.000 hasta el 2016 te aplicaba pues un 8%, que es la tasa en ese tramo, y mi impuesto a la renta es de 800. Pero supongamos que quiero deducir, no sé, 4.000 soles en gastos, ¿no? Deduzco mis 7 UITs, hasta ahí tenía 10.000, más 4.000 soles en gastos, serían 6.000. A los 6.000 recién le aplico la tasa del impuesto, y van a ser el 6% de 6.000, el 8% de 6.000 son 480, ¿no? Entonces, si a mí me retuvieron 800 y yo con mi declaración ya reduzco mi impuesto a 480, podría solicitar una devolución de 320 soles, ¿no? Muchas personas, como les mencionaba, pensaban que este sustento estaba acá. Es decir, tenía mis 10.000, se me aplicaba mi tasa de impuesto de 800, y como tengo un gasto de 4.000 soles, me van a devolver 3.200. Eso se pensaba, y es ilógico, pues, ¿no? Vamos a ver un caso al final, para que puedan verlo de manera más palpable, y bueno, sea más práctico sobre todo, porque viéndolo así de repente no se entiende mucho, pero ya con números creo que sí. A ver, las tasas aplicables a partir del 2018, a partir del 2015. A partir del 2015 se modifican las tasas del impuesto a la renta de trabajo, y es una tasa progresiva acumulativa. ¿Cómo es la tasa del impuesto? Recuerdan que tengo mi remuneración bruta, y de esto descuento 7 UITs, y a esa diferencia recién le aplico las tasas del impuesto. Perfecto. Si esa diferencia que se generara es hasta 5 UITs, se aplicará el 8%. Oye Luis, pero si yo he empezado a generar más ingreso y ya sobrepaso esas 5 UITs de diferencia, allá. Si esa diferencia está entre 5 y 20 UITs, esa diferencia se empezará a aplicar el 14%. El primer tramo el 8, el segundo tramo el 14. Si sigo generando más ingreso, el siguiente tramo va a estar entre 20 y 35 UITs, es decir, las otras 15 UITs que siguen, 17%, si genera más ingreso, de 35 a 45, las otras siguientes 10 UITs, el 20%, y si ya quedara todavía un remanente, más de 45 UITs, el 30%. Es una tasa progresiva acumulativa, quiere decir que mientras más ingreso genere, voy a empezar a gravar mayor impuesto a la renta. Ahora vamos a hablar los gastos deducibles, los gastos adicionales que se pueden deducir, ¿ya? Los gastos están divididos en 3 tramos. Vamos a ver vivienda, servicios profesionales y aportaciones. Dentro de la vivienda vamos a ver el arrendamiento y subarrendamiento, pero siempre y cuando esté destinado exclusivamente a vivienda. Los intereses de crédito hipotecario de primera vivienda. Dentro de los servicios profesionales tenemos los honorarios médicos y odontológicos. Y también tenemos servicios profesionales de 4ª categoría, que como les mencionaba está en un decreto supremo 399/2016, y ahí establece 13 profesiones adicionales a estas dos que se pueden deducir también. Y las aportaciones de salud por trabajador del hogar. Por ejemplo, yo tengo un empleado que me ayuda en las labores de mi casa, y por lo cual yo lo he registrado como mi trabajador del hogar y le aporto su salud, ¿no? Entonces, también esos gastos por aportaciones de salud se pueden deducir. Bueno, vamos a hablar con los gastos adicionales, en este caso de vivienda. Arrendamiento y subarrendamiento, la excepción destinados exclusivamente a negocios. Si está destinado exclusivamente a negocios, este alquiler no se puede deducir. El límite, el 30% de la renta convenida. Vamos a ver un ejemplo. Y acá pueden suceder dos cosas. Una, que me arriende una persona natural, y otra, que me arriende de repente un contribuyente que genera renta de 3ª categoría. Una persona natural, ¿qué hace por lo general? Supongamos yo arriendo una casa para vivir
y lo arriendo por 1000 soles, ¿no? Yo pago 1000 soles de forma mensual. Las condiciones para que yo pueda deducir este gasto es de que el arrendador pague su impuesto a la renta. ¿El arrendador qué renta genera, chicos? Renta de primera categoría, ¿no? Listo. ¿Y cuánto es la tasa? El 5% del monto de arrendamiento. Perfecto. Entonces, él paga el 5% del monto de arrendamiento, que serían 50 soles, y en el pago que realiza, chicos, cuando el arrendador se va al banco, él me identifica como el inquilino. Entonces, cuando yo presente mi declaración jurada anual, el sistema ya va a jalar ese gasto de manera automática. Entonces, si es una persona natural el que me arrienda, ¿qué tengo que hacer? El pago, ¿cómo debe de ser? Bancarizado, ¿no? Él paga su impuesto a la renta primera, me identifica como inquilino, y el pago que yo le realizo, los 1000 soles, tengo que bancarizarlo. De repente depositarlo en su cuenta de ahorros, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, ¿el que cumple? ¿Qué comprobante me entrega? ¿Me entrega alguna boleta, una factura? De acuerdo a norma, lo que él me tiene que entregar sería el original de ese voucher y él se puede quedar con una copia. O de repente, opcionalmente, podría entregarme una copia. Bueno, es indiferente, lo establece así la norma. Pero en orden de prelación debería entregarme el original del voucher que está cancelando el impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, el otro supuesto es de que, por ejemplo, me arriende un contribuyente que genera rentas de tercera categoría. ¿Cómo puede suceder? Supongamos que yo arriendo un departamento y esto le pertenece a una constructora. La constructora no puede generar rentas de primera categoría solo porque la renta primera está destinada a personas naturales. Entonces, esta empresa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que emitirme a mí una factura. Y esa factura, que habíamos dicho, chicos, que el comprobante, ¿qué tiene que ser? Electrónico. Tiene que emitirme una factura electrónica. Igual, el pago tiene que estar bancarizado. ¿Cuánto puedo deducir? El 30% de la renta convenida. Es decir, si yo gasto 1000 soles en arrendamiento, podré deducir 300 soles. En el caso de intereses de crédito hipotecario por primera vivienda, no califican si yo solicito un crédito para refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda. Es decir, un crédito de primera vivienda, ¿cómo nace? Yo efectivamente, al momento de solicitar el crédito, no tengo ninguna casa. Y la solicito de repente para comprar un departamento. O de repente puedo tener inclusive un terreno. Y solicito un crédito para poder construir mi casa. ¿Ya? Hay muchas personas que, por ejemplo, han tratado de deducir gastos, ¿de qué? De refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento. Y se les ha denegado esa solicitud de devolución. Entonces ya tenían una casa y han sacado un crédito para poder construir más, ¿no? Dicen, no, pero es mi primera vivienda. Ah, ya, pero al momento del crédito tú ya tenías una casa habitación. Ya no califica como crédito hipotecario de primera vivienda. ¿Qué otro? Contratos de capitalización inmobiliaria y contratos de arrendamiento financiero. Estos tampoco no son deducibles, no son créditos hipotecarios de primera vivienda, porque al finalizar el contrato dan la opción que el adquirente pueda o no quedarse con el inmueble. Entonces, no hay una transferencia ya de por sí, no garantiza nada. El límite, un solo crédito por contribuyente y es el 100% del interés pagado. Cuando ustedes van a cancelar su crédito hipotecario, lógicamente cancelan capital más interés. Ese interés que cancelan de forma mensual es deducible, en un 100%, no tiene límite. Ahora, gastos adicionales deducibles de honorarios profesionales. Como les mencionaba, honorarios de médicos y odontológicos, que no solamente pueden ser para el mismo contribuyente, sino también pueden ser para su cónyuge, concubina, hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años, pero con discapacidad acreditada. El límite, el 30% del gasto. Es decir, si yo me voy y me atiendo con un médico, con un odontólogo, y este es un profesional independiente, no puede ser una clínica, ojo, una clínica me emite una factura o una boleta, no puede ser una clínica, tiene que ser un profesional independiente, de acá tiene que emitirme un recibo por honorario electrónico. E igual el pago que yo le realice, la retribución, se lo tengo que bancarizar, depositarle en su cuenta de ahorros. En ese supuesto yo puedo deducir el gasto en un 30%.
Tenemos también servicios profesionales de cuarta categoría, relación aprobada por decreto supremo. Es una lista de 13 profesiones. La excepción que sea prestado como director de empresa, síndico, mandatario, gestor de negocio, albacea, regidor municipal, consejero regional y similares. Es decir, que sea emitido como las otras rentas de cuarta categoría. Igual el límite el 30% de gastos. Este profesional me emite el recibo por honorario electrónico y yo bancarizo el pago. 30% de deducción. Ahí tenemos las 13 profesiones que están en el Decreto Supremo 399/2016, los cuales son, si yo solicito un servicio de un abogado, un analista de sistemas y computación, un arquitecto, enfermero, entrenador deportivo, fotógrafo y operadores de cámara, cine y televisión, bueno, está de moda los fotógrafos, ¿no? Ingeniero, intérprete traductor, nutricionista, obstetriz, psicólogo, tecnólogo médico y veterinario. Entonces, si yo tengo un servicio de estas 13 profesiones, le solicitaría un recibo por honorario electrónico y bancarizo el pago para poder deducir el gasto. El otro que tenemos, en este caso, es las aportaciones de salud del trabajador del hogar, el cual se aplica el 9% de la remuneración. ¿Ya? 9% de la remuneración. Tiene un límite, 100% de la aportación. Entonces, si yo aporto 77 soles, o bueno, ya un poco más, porque ya subió la remuneración mínima vital, ¿no? ¿Cuánto es la remuneración mínima vital? 930. 930. 930. .00, sí, exacto. Ok. Entonces, al trabajador del hogar yo no le puedo pagar o no le puedo generar una aportación de salud que no sea menor, la base que no sea menor a la remuneración mínima vital. Si yo inclusive indico que le estoy cancelando, no sé, 400 o 300 soles como su remuneración, el salud va a estar calculado como mínimo a la remuneración mínima vital. Ese aporte que se genere va a poder ser deducible. Bueno, les había hablado también acerca de las tasas de los no domiciliados, ¿no? Que dentro del mismo decreto legislativo que establece la deducción de gastos también habla sobre la tasa de los no domiciliados, pero específicamente en una operación. Cuando el contribuyente no domiciliado genera ganancias de capital provenientes de la enajenación del inmueble. Un no domiciliado puede ser un extranjero, por ejemplo, que adquirió un bien inmueble acá en el Perú y que de repente lo quiere vender. Pero como es no domiciliado, él hasta el 2016 pagaba una tasa del 30% sobre la ganancia. Pero a partir del 2017 se baja la tasa al 5% y bueno, se homologa como la tasa normal de un domiciliado. Ese es el único cambio que había en ese momento. Otras obligaciones que generó: declaración jurada anual. La SUNAT podrá establecer